Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo canal que acabo de crear surgiendo de la necesidad de querer enseñar básicamente las materias del área de ingeniería civil. Somos Sigma Ingenieros y vamos a aportar información teórica y práctica y tips también de la práctica de la ingeniería civil. Hoy vamos a iniciar con la materia de mecánica de fluidos. Va a ser una clase teórica donde vamos a definir un concepto de esta materia. Bien, vamos a partir con el concepto de viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es una característica de los fluidos que me brinda a mí resistencia al movimiento cuando un sólido se desplaza en ese medio. Bien, eso es teórico. Vamos a representarlo de forma matemática para poder entenderlo más. La viscosidad la podemos representar por medio de un esfuerzo. Vamos a escribir aquí esfuerzo de viscosidad. La ecuación para calcular el esfuerzo de viscosidad es la siguiente. Donde esto es viscosidad representado por la letra μ y esto es el gradiente de velocidad del fluido en determinado problema. Bien, viscosidad o μ también se puede calcular con la siguiente expresión, donde esto es la densidad del fluido y este valor acá, que es el μ, es la cinemática. Este valor normalmente lo podemos tener en tablas y este también lo podemos tener en tablas o nos los puede dar el problema. Son características básicamente que ya se han calculado de otra manera en forma experimental para calibrar cada fluido o para darle esas características al fluido. Entonces, si a nosotros nos dan en un problema la densidad relativa, esto puede ser un dato. Partiendo de aquí yo puedo encontrar densidad y con densidad y adicionalmente tener esta información ya puedo calcular el μ y puedo resolver mi problema. Ok, este valor es realmente fácil calcular. El tema o donde hay un poco más de deficiencia es cuando calculamos el gradiente. ¿Y por qué? Vamos a esta parte. Gradiente de velocidad. Du de y. Como dijimos que esto es la descripción del cambio de velocidad del fluido, de las partículas del fluido, vamos a observarlo gráficamente, o para observarlo mejor vamos a hacer una representación gráfica de esto. ¿Qué es el gradiente? El gradiente no es más que el cambio de la velocidad de las partículas del fluido con respecto a la posición en donde esté. Si nosotros vemos este ejemplo, que es una caja que se está moviendo en una dirección, en este caso la dirección de la derecha, y entre la superficie de reposo, que es la que está aquí abajo, hay un fluido entre esas dos superficies, la velocidad en cada punto de ese fluido va a ser distinta. Entonces, la velocidad aquí no va a ser la misma que aquí. Y estamos hablando de la partícula del fluido. En este caso, la velocidad que está justo en contacto con la superficie que está en reposo tiene velocidad cero.
Y la velocidad que está tocando a la superficie, la partícula que está tocando a la superficie que se está moviendo, tiene la velocidad del elemento. Entonces, aquí tenemos dos velocidades distintas. Pero, ¿cómo sé yo cómo cambia de un punto al otro punto? Eso es lo que no sé. Podemos representarlo de manera lineal o también podemos representarlo de manera parabólica. Son maneras de representar ese fenómeno físico. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener du de y distintos, o gradientes distintos, o pendientes distintas, pendientes de cambio. Vamos a descomponer el problema en dos. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a asumir que el comportamiento es lineal. ¿Qué sucede? Si mi comportamiento es lineal y yo quiero calcular du de y, yo hago lo siguiente. Para calcular eso yo tengo que describir ese movimiento. ¿Cómo lo describo? Sacando la función del movimiento o de la velocidad con respecto a la posición del fluido. Si mi gradiente yo estoy asumiendo que representa una función lineal, entonces yo escribo la ecuación general de una línea recta. Mi primer paso es la ecuación general. ¿Cuál va a ser mi ecuación general? Va a ser U es igual a más BY. ¿Por qué estamos usando esto? Esto es igual a lo que nosotros conocemos como B más MX. Es lo mismo. Simplemente que acá vamos a utilizar otro punto de referencia, otras variables, para representar a esto. Pero es lo mismo, es la misma función lineal. El punto 2. Podemos decir que buscar ejes de referencia. ¿Quiénes son mis ejes de referencia? Los que me van a determinar a mí en qué punto es positivo, dónde es negativo, hacia dónde cambian mis variables, cuáles son mis variables y qué definen mis variables. Entonces, eso lo tengo que hacer acá. ¿Cuál va a ser mi eje de referencia? Vamos a utilizar otro color aquí. Este naranjita. Este sí está ahí. Entonces, mi eje de referencia yo lo voy a poner aquí. Y voy a decir que hacia la derecha... Pues no se ve muy bien. Vamos a poner... vamos a poner... este amarillo. Que hacia la derecha van a aumentar mi U, y esta variable es la velocidad del fluido, y hacia arriba aumenta Y, que es la posición de esa partícula de fluido. Sabiendo esto, ya yo sé cómo voy a ponerle el nombre a mis valores en la frontera. Una vez encontré ya el paso 2, voy para el paso 3, que es determinar la ecuación particular. Y mi ecuación particular la encuentro cuando le doy el valor real de los coeficientes en mi ecuación general. Entonces, mi ecuación general sería U es igual a más BY. Pero necesito determinar el valor de A y de B. ¿Cómo yo lo encuentro? Diciendo o insertando los valores en la frontera. Como primer valor en la frontera tengo que
cuando y es igual a 0, mi velocidad es igual a 0. Porque este es mi primer punto. En este punto mi velocidad es 0 y y es igual a 0. Entonces, con estos valores yo los reemplazo en la ecuación general y tengo que 0 es igual a 0 por b más a. Y encuentro el valor de a. Encuentro el valor de a, que es 0. Inserto el segundo valor. Vamos a ponerlo mejor. Valor en la frontera. Y el segundo valor en la frontera está determinado por cuando y es igual a h. Vamos a definir que esto aquí es h. Se olvida ponerlo. Que es básicamente el espesor del fluido, que es la parte más alta. Mi velocidad es igual a la velocidad del elemento, como lo habíamos determinado aquí. En este punto, y es igual a h. Bien, este es mi segundo valor en la frontera. Y reemplazo. La velocidad del elemento es igual a 0 más h por b. Y encuentro el valor de b. B es igual a la velocidad del elemento dividido de h. Y puedo entonces construir mi ecuación particular que solo es válida para este problema. Diciendo U es igual a velocidad del elemento dividido entre h por y. Esta es... Oye, ¿qué está pasando? Mi función de velocidad, que me describe la velocidad de cada partícula dependiendo de la posición en la que esté. Pero recordemos que lo que yo estaba buscando era du de y. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Eso lo voy a encontrar cuando yo derivo esta función. Si yo le aplico la derivada con respecto a y, yo obtengo lo siguiente. Du de y es igual a v sobre h. Y este sí es el valor que yo estoy encontrando. Recordemos que cuando yo derivo una función, lo que yo estoy obteniendo es su pendiente o la descripción de la pendiente en cada punto. En este caso, como la función es lineal, la derivada es una constante, o sea que siempre es la misma constante. Una vez sabiendo esto, ya yo puedo determinar mi esfuerzo. Sabemos que esto es un valor que te lo brinda el fluido, y el du de y es lo que tenemos que calcular. Con este valor de esfuerzo, yo puedo determinar mi fuerza de viscosidad. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la fuerza de viscosidad? Es... Aquí vamos a escribirlo, está más legible. La fuerza que se opone al movimiento de mi elemento. ¿Para qué es importante conocer esta fuerza? Vamos a irnos de forma macro
al mismo problema. Si sabemos que este es un fluido, para poder mover esta caja, yo necesito aplicarle una fuerza aquí. Pero esa fuerza que estoy aplicando, yo tengo que saber cuánto puede ser. Para saber eso, nosotros en física aprendimos que aquí yo tengo su peso, aquí yo tengo una fuerza de reacción que es la normal, pero también voy a tener una fuerza que antes conocíamos como fricción, F. Bueno, aquí vamos a ponerlo. Pero ahora ya no vamos a representarle como una fricción, lo vamos a representar como una fuerza de viscosidad. Tiene el mismo comportamiento que una fuerza de fricción, solamente que ahora lo que influye en él es el fluido o las propiedades de ese fluido. Para entonces nosotros hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, nosotros necesitamos hacer este diagrama de cuerpo libre y encontrar estas cosas. Por eso nosotros tenemos que encontrar esa fuerza de viscosidad. Entonces, vamos a representar esto como un problema que tiene subproblemas. Entonces, mi problema inicial es físico. Ese problema que a nosotros nos dan en un parcial, ese problema que nosotros encontramos en el libro. Tenemos que aplicar estas cosas que aprendimos en física. Vamos a distinguirlo de esta manera, para que se vea un poco más bonito. Ese problema que nos dan en física, pero para poder resolver ese problema, tenemos otros subproblemas. Tenemos inicialmente un problema de teoría conceptual. Este problema de teoría conceptual depende de cuáles sean los temas que nos están evaluando. En este caso, mecánica de fluidos. Pero para poder resolver ese problema teórico conceptual, yo tengo que saber qué estoy haciendo con ese fluido o qué está realmente físicamente haciendo ese fluido. No puedo simplemente calcular cosas y punto. Tengo que entender lo que estoy haciendo. Si no entiendo, no lo voy a poder hacer. Para poder resolver este problema, también necesito resolver otro problema, que es un problema de cálculo. ¿Cuál es el problema de cálculo? El problema de cálculo es du de y. Si yo sé encontrar du de y, pero no sé lo que estoy haciendo, no sé qué significa du de y, no sé qué es f de x, y si lo derivo encuentro su pendiente. Si esto no lo sé, si no lo sé representar gráficamente, si no sé esto que está aquí, entonces tengo que hacerle énfasis a ese punto. No debo decir no sé fluido, no debo decir no sé física. Realmente mi deficiencia yo la puedo encontrar en el cálculo. Me voy a mi libro de cálculo, repaso lo que tengo que repasar, el concepto que necesito saber y regreso. Entonces, también necesito resolver un problema de matemática. Matemática, sumando, restando, dividiendo, despejando ecuaciones. Estas cosas también son necesarias. Entonces, para resolver el problema físico que me están dando a mí en un parcial, yo tengo que poder resolver estos tres problemas. Esto a mí me sirve para encontrar mi deficiencia. ¿Dónde está mi problema? Y cuando encuentro mi problema, entonces hago especial atención en ese punto. No me abrumo diciendo, bueno, no sé resolver esto. Si yo hubiese tenido este dato, lo resuelvo, pero no lo pude hacer. Entonces, mejor es practicar
y ver dónde está nuestra dificultad para prestarle más atención a ese punto. Bien, volviendo al tema, dijimos que necesitábamos encontrar la fuerza viscosa para relacionarla con las otras fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre y poder resolver un problema. Pero para resolver esto, o para encontrar esta fuerza viscosa, yo tengo como dato mi esfuerzo de viscosidad. Pero un esfuerzo está dado por una fuerza entre un área determinada. O sea que yo lo tengo que multiplicar por un área. Y esta es mi ecuación de fuerza de viscosidad. Pero ¿qué área es esta? Área. Ya yo encontré el esfuerzo, pero ese área ¿cuál es? Vamos a ver el mismo problema conceptual, pero ahora lo vamos a ver en vista en planta. Vamos a decir que esta es una superficie que está en reposo, que es la misma superficie esta. Es esta misma superficie. Y que la caja se está moviendo aquí, hacia allá. Es la misma caja. ¿Qué área yo voy a determinar? Aquí yo tengo muchas áreas. Tengo el área de la superficie en reposo, que voy a decir que esto es B por B'. Tengo el área de la caja, que es B'' por C. Tengo el área de un costado de la caja, que sería B'' por H. Tengo muchas áreas, pero ¿cuál es el área en el que yo voy a insertarla en la ecuación para calcular la fuerza de viscosidad? Ese área es el área de contacto de las dos superficies del sólido donde está el fluido entre ellas dos. O sea, el área en el que están en contacto los tres elementos. En este caso, la superficie del sólido en reposo, la superficie de la caja y la superficie donde está el fluido. Dijimos que el fluido está en todo esto. Sí, es cierto. El fluido está por aquí. Todo esto que vemos rosado aquí es fluido. Pero la única parte que están en contacto, los tres elementos de esto, es esta. Está aquí. Esa área es donde están en contacto ellos. Entonces ese es el área que voy a yo a calcular. Entonces mi área que voy a determinar aquí va a ser C. Ups, salió huyendo. C por B''. Este va a ser mi área. Este área lo calculo y lo inserto aquí. Con esto encuentro entonces la fuerza de viscosidad. Entonces aquí sería mu por C por B''. Y con esto entonces yo puedo resolver mi problema. Ya sea que a mí me pidan el ancho de la caja, me pueden pedir el largo de la caja, me pueden pedir la velocidad del elemento, me pueden pedir el espesor del fluido, me pueden pedir lo que sea. Pero cuando yo tengo ya las ecuaciones planteadas, simplemente es cuestión de despejar. Ok, entonces hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver cómo se comporta con el perfil parabólico. Aquí vamos a ver parabólico. Y vamos a ver un ejemplo práctico con dos superficies en movimiento. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Así que espero que les haya servido, que les haya gustado, que hayan entendido, y si tienen alguna duda me la pueden hacer en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, perdón, me la pueden hacer en los comentarios.
Agradezco su atención, sean amables, es mi primer video y tengo pensado subir muchos más de muchas materias. Así que compartan, denle like y suscríbanse y